Más Novedades Yucatán presenta Más Salud con el Dr. Eric Ojeda. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Aquí en un segmento más de Más Salud. En esta ocasión pues tenemos un tema súper interesante con alguien súper conocido y reconocido aquí en Mérida, Yucatán, y es el licenciado en Nutrición Deportiva Marco Villegas. La verdad es que es un verdadero honor, es un gran amigo y sabe impresionante sobre este tema del músculo y los ejercicios. Prácticamente, Marco, es indudable que el cuerpo, la mente, el espíritu forman parte fundamental del ser humano, ¿no? Y de alguna manera creo que todos nosotros buscamos ya ahora sí la manera de estar mejor, de vivir bien, de intentar pues tener una salud mental pues lo que cabe de lo mejor. Pero yo creo que el tema de este título que le puse, la verdad es que es el músculo como seguro de vida y la suplementación. Yo creo que es algo que tiene ya un impacto muy fuerte en la sociedad y evidentemente en las nuevas generaciones y en los estilos de vida que estamos llevando poco a poco y que se han ido cambiando prácticamente en la cultura, ¿no? Darte la bienvenida y pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, entrando un poquito en calor en el tema, yo creo que hay muchísimas interrogantes que mucha gente a veces que por desconocimiento, porque no tienen o no tenemos, ¿verdad? Muchas veces esa información de la nutrición o esa información de lo que debemos hacer o lo que estamos haciendo repetitivamente mal, porque alguien nos lo dijo o alguien nos lo comentó. Yo creo que hoy día el tema de hacer ejercicio es parte fundamental de todo ser humano, ¿no? No sé qué tú pienses respecto a eso. Hay muchos tipos de ejercicios, hay ejercicios de fuerza, hay ejercicios de aeróbicos, pero el músculo, generar músculo en un momento de la vida ideal y esto prolongarlo a través del tiempo se vuelve algo indispensable en muchos campos, como es el tema de la neuroprotección, el tema de los rendimientos como persona, de factor de energía para hacer las actividades y evidentemente para prolongar la vida, ¿no? No sé, tú eres el experto en esto. ¿Cómo ves este tema de procrear o de reforzar el tema de poder hacer ejercicio de fuerza, ¿no? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, o sea, como bien dices, o sea, el ganar masa muscular, mantener masa muscular o tener masa muscular de una manera óptima cada vez ha agarrado más peso, por suerte. Y conforme vamos envejeciendo, y mucha gente piensa que envejecer es tener 80, 100, 300 años, pero realmente desde el desarrollo humano sabemos que la involución humana empieza aproximadamente a los 40 años más o menos. Y bueno, el tener masa muscular nos garantiza mejorar nuestro entorno hormonal, mejorar nuestra estructura ósea, como bien dices, una buena retroalimentación a nivel neuromuscular, en toda esta conservación que nos hace tener pues una calidad de vida óptima, ¿no? Y dijiste algo muy interesante hace un rato. La vida hoy, siempre les digo, la vida hoy es una vida de alto rendimiento, ¿ok? O sea, no tienes que ser un atleta de alto rendimiento para tener una vida de alto rendimiento. O sea, antes, si ubicamos, por ejemplo, a nuestros abuelos a lo mejor tenían que resolver un negocio a la semana o al mes, porque en lo que llegaba el fax, la llamada y todo, ¿no? Hoy en día tenemos que resolver cientos de problemas al día porque estamos a un mensaje de celular, a un correo electrónico. 10,000 mensajes en el 10,000 mensajes en el celular. Y al final del día eso conlleva un desgaste, la vida rutinaria de llevar a los chicos a la escuela, irlos a buscar, al deporte, nuestra vida en general, es una vida de alto rendimiento. Y como toda vida de alto rendimiento, requiere que tengamos un cuerpo y una mente de alto rendimiento, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Bueno, yo creo que lo que tú estás comentando es súper importante y quiero darle un tip aquí súper interesante, ¿no? Para todas las personas que están en este tema y los que no están. Comentaste algo de la involución en cuestión del plano muscular conforme uno avanza. Eso creo que quede muy claro. Muchas personas a veces entre su mecánica mental dicen, bueno, voy a hacer ejercicio. Y a veces el ejercicio aeróbico es bueno para la cuestión cardiovascular, pero se ha comprobado en muchas ocasiones que el intentar mantener una masa muscular nos va a dejar mucha mejora en la cuestión metabólica, claro, que tú dominas muchísimo, y muchas cuestiones en cuestión de como factores protectores e inclusive formar ciertas hormonas que son necesarias para muchas partes del cuerpo. Por ahí leí un artículo y obviamente unas cuestiones que a veces salen en internet, que muchas de las cuestiones cuando uno hace ejercicio activa ciertas hormonas.
hormonas que a veces dan bienestar, hormonas que activan otros sistemas, en el caso de hormonas que se llaman como la dopamina, la endorfina, y actualmente hay una hormona, bueno, que se habla mucho, o al final de cuentas las escuelas o las personas que investigan han hablado mucho de esto, sobre una hormona que se llama la iricina, que de alguna manera pues es algo que la verdad es que me parece extraordinario, de cómo cambia el metabolismo de ciertas grasas malas a buenas como factor de rendimiento o de cuestión de obtención de glucosa, ¿no? Exactamente. Quiero preguntarte, mucha gente a veces no sabe, porque bueno, yo creo que es una falsa tendencia o una mala idea, de que el ir al gimnasio es solamente como que ponerse fuerte y verse bien. Yo creo que hoy día no hay manera de no intentarse verse bien, porque eso de alguna manera incrementa la autoestima, incrementa muchas cuestiones que a veces las personas piensan, no, es que eso es de fisicoculturistas. Yo creo que hoy día ser un fisiculturista es algo extremadamente difícil. O sea, no es como que vayas al gimnasio y clásico, ¿no? No quiero quedar como ese. O sea, aunque quisieras, es muy complicado y lleva muchísimos Ojalá años. fuera tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. No, pero realmente, como tú bien mencionas, o sea, el hecho de hacer actividad de fuerza, obviamente nos ayuda a tener mejor captación de insulina, porque los músculos necesitan glucosa para su función, también van a elevar los niveles de hormona de crecimiento, y es un encuadre que tiene que verse por diferentes ángulos. O sea, yo voy a hacer ejercicio, voy a hacer entrenamiento de la fuerza, entonces voy a tener mejor captación de glucosa, voy a tener mejores reservas de calcio, que también es un tema, sobre todo en nuestra región, es un tema hablando de glucosa y de calcio, es un tema muy local, ¿no? Pero por ejemplo, cuando hablamos de resistencia a la insulina, el deporte de fuerza es importante porque los músculos requieren glucosa para funcionar, por lo tanto, los mecanismos que regulan de manera adecuada la insulina van a estar ahí presentes. Y también van a elevar nuestros sistemas hormonales porque vamos a producir más testosterona en los varones, por ejemplo, ¿no? Pero también nos van a mantener funcionales. El hecho de que tengamos masa muscular, como bien dijiste, cuando pensamos ganar masa muscular nos imaginamos volumen. ¿Ok? Pero no, estamos pensando en función, estamos pensando en esas personas que quizá a sus 70, 80 años, o alguien que quizá tenga una lesión de rodilla, por decir algo, sean mucho más funcionales en poder levantar cualquier objeto del piso, caminar, jugar con sus hijos, mitigar ese tipo de dolores. La medicina ha cambiado mucho de una manera muy interesante, así cada vez prescribir más ejercicio y actividad física, cuando quizá antes solían pues no recomendártelo para evitar el dolor. Hoy en día ya están diciéndote, bueno, si cierta articulación tiene desgaste, vamos a procurar que haya fortalecimiento de los músculos que están más o menos por ahí para cargarle menos a la articulación y que puedas funcionar y tener una vida pues más saludable, ¿no? Que de eso se trata. Y yo siempre he comentado que el hecho de que hagas ejercicio y cuides tu alimentación, no sé si te va a garantizar vivir más años, pero seguramente te va a garantizar una mejor calidad de vida. Claro, que eso es fundamental el tema de la calidad de vida. Quiero comentarles algo. No sé, muchas personas a veces se casan con la idea de cuando hago ejercicio tengo que comer bien. Que creo que eso es lo correcto, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, voy a hacer ejercicio, pero si tu alimentación está muy deficiente o el aporte calórico que tú necesitas para poder rendir, si no tienes una buena conjugación de estas ideas, yo creo que quedas un poquito... pues el tratamiento no está completo, ¿no? Hay algo que se llama la pirámide de la alimentación, que Eric Helms la maneja mucho, en donde la base es el contenido energético de tus alimentos, o sea, en final que estás consumiendo las calorías que necesitas para aumentar tu nivel de masa muscular, para bajar tu nivel de grasa o para mantenerte como estés, ¿no? En el segundo escalón tenemos cuánto de proteínas, cuánto de carbohidratos y cuánto de grasas vas a consumir. O sea, no hay uno que sea más importante que el otro. El balance es la clave acá, el equilibrio es la clave aquí, ¿no? Y así vamos subiendo en la pirámide y el último eslabón, o sea, el menos importante, pero no es que no sea importante, pero es el menos importante en ese rubro, sería la suplementación, ¿no? Muchas veces le basamos como que la magia a una pastilla o un polvo que vamos a tomar, pero la base es la comida y la actividad física. A ese punto, digo, ¿no? La persona que hace ejercicio tiene que tener en cuenta que lo más importante siempre va a ser la alimentación, el dormir bien, y como una forma adicional vamos a tener el tema de la suplementación que ahorita vamos a tocar. Y hay algo que te quiero comentar que es súper interesante. En algunas, no sé, referencias igual bibliográficas o en algunos estudios se ha visto que muchas actividades fortalecen ciertos tipos de cuestiones a veces cognitivas.
Vi ahí por ahí un podcast de una persona que platicaba sobre la protección, la neuroprotección. Muchas personas que de alguna manera hacen ejercicio de fuerza durante gran parte de su vida, pues tienen de alguna manera una cierta protección contra ciertas enfermedades muy conocidas, enfermedades mentales como el Alzheimer. De alguna manera es súper interesantísimo porque la gente debe entender y debe intentar o procurar generar esta conducta de voy a hacer ejercicio, pero no solamente hacer el ejercicio aeróbico, sino intercalarlo con periodos de ejercicios de fuerza. Bueno, básicamente, además el ejercicio es preventivo, o sea, digamos prevención de primer nivel. Lo que se recomienda a los especialistas, lo que recomiendan es ejercicio mixto, o sea, cardiovascular y entrenamiento de fuerza. Totalmente, estoy de acuerdo. El entrenamiento de fuerza tiene como muchos tabús, ¿no? Como tú mencionaste, es que si voy a hacer pesas me voy a poner fuerte y voy a quedar muy grande y tosco, o si soy mujer pues me voy a parecer hombre, y pues eso nunca va a pasar porque, pues, o sea, al final del día tenemos entornos hormonales que nos llevan a un lado o a otro, estructuras que cuando hablamos de estructura hablamos de esqueleto, y cuando hablamos de esqueleto hablamos que por cada kilogramo de esqueleto que tengamos, tenemos la capacidad de más o menos ganar unos 4.5, 5 kilos de masa muscular. Por eso vemos que, por ejemplo, un fisiculturista, como mencionaste hace un ratito, cuando lo observamos es una persona que tiene una muñeca muy ancha, tobillos anchos, y esa estructura ósea le permite tener más masa muscular, ¿no? Y los que somos, pues, de una estructura más chiquita, pues, por más que hagamos muchas pesas, pues, lo que vamos a adquirir es masa muscular suficiente a partir de la estructura que tenemos. Entonces, también eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y como tú bien dices, o sea, la actividad física nos va a dar muchos beneficios, oxigenación, nos va a dar pues esa protección, esa prevención a enfermedades crónico-degenerativas, que es uno de los males que acusan desde el siglo pasado y el principio de Y cuando hablaste del Alzheimer era algo interesantísimo. Por ejemplo, cuando hablamos de suplementación, llevan unos 5, 8 años trabajando con suplementación que inicialmente era para deportistas, que hoy en día se está utilizando en el Alzheimer como el monohidrato de creatina, por ejemplo, que se ha visto que si bien no puede curar el padecimiento crónico-degenerativo, sí nos ayuda a mitigar mucho los efectos, ¿no? A retrasarlo o a estancarlo, que eso es oro molido. Sí, totalmente. Y la verdad es que muchas cuestiones deportivas, en cuestión de la fuerza, que es algo que estamos con el estandarte, que la gente pueda intentar meter eso a sus rutinas de ejercicio y no solamente caminar y comer ensalada, sino que va un poquito o muchísimo, mucho más profundo, ¿no? Quiero platicarte algo súper interesante que leí y ahorita lo recordé. En algunos estudios, por ejemplo, de algunos niños, que no necesariamente tienen que ser pesas, ¿no? Pero hay ejercicios donde tiene una demanda un poquito mayor, como la natación. Pusieron un grupo de niños donde de alguna manera les asignaban ciertas actividades y otro grupo de niños donde los hacían con un poquito más de fuerza, un poquito más de ese ejercicio que a veces necesita un poquito más de interacción o de movimiento, y se dieron cuenta que los rendimientos de conocimiento o los rendimientos de poder aprender cosas fue mucho mayor en los niños que hacían ejercicios que tenían algo de fuerza o algo de más actividad física. Claro, porque además tiene una mayor demanda a nivel sistema nervioso. O sea, el entrenamiento de fuerza es un entrenamiento altamente demandante a nivel sistema nervioso central. Por eso también, como todo tiene que tener un equilibrio, también si nos excedemos con las cargas de entrenamiento de fuerza, pues vamos a tener una fatiga a nivel sistema nervioso. Pero lo que estás comentando es interesantísimo y además tiene mucha lógica desde el punto de vista de lo que estudiamos, ¿no? O sea, entrenas fuerza, al final del día estás mandando muchas señales hormonales, a nivel de conexiones neuronales, nerviosas, de todo tipo. Y eso va a favorecer a que pues el chico sea más hábil, a que el chico tenga pues esa descarga de neurotransmisores a mayor nivel, claro. Y eso nos va a favorecer bueno, incluso hoy en día el deporte ciencia, el ajedrez, o sea, los jugadores de ajedrez hacen pesas. O sea, al final de cuentas, no solo están todo el día en el tablero leyendo. Superinteresante. Los jugadores de ajedrez hoy en día hacen pesas porque eso mejora la oxigenación en el cerebro. Sí, es increíble todo este tema que se está redescubriendo, y quisiera comentarles y platicarles algo. Marco es una persona que se especializa en la cuestión de la nutrición deportiva, ha estado con muchísimas personas de diferentes rubros, no solamente del tema de fisicoculturismo, que es una línea muy interesante,
desde el punto de vista de rendimiento de otros tipos de ejercicio, como el fútbol, como lanzamiento de bala y algunas otras cosas. Y déjenme comentarles que él es un apasionado de tema del deporte, porque inclusive él tiene varios nombramientos desde el punto de vista estatal, que según recuerdo, ¿no? La verdad es que tiene varias marcas ahora sí que de practicas el atletismo de saltador de altura. Y en este tema, ¿has de alguna manera acondicionado o darle un seguimiento a ciertos deportistas que han utilizado tus dietas para tener mejores rendimientos deportivos desde el punto de vista, no sé, del fútbol, de la cuestión de diferentes tipos de ramas? ¿Qué piensas respecto a esto? Bueno, es que al final del día es importante saber, y siempre utilizo les digo, imagínate que eres un auto. O sea, cada deporte necesita un tipo de alimentación. Claro, pero y al final el auto no le vas a dar la misma, el de Fórmula 1, o sea, como ahorita que está muy de moda Checo Pérez, el de Fórmula 1 lleva ciertas cosas. No lo puedes poner así No, que no va a llevar el del rally. Y que no va a llevar el de NASCAR. O sea, cada quien tiene características diferentes, ¿no? Por lo tanto, tiene requerimientos diferentes. Entonces, ya sería entrar mucho en quizá cosas técnicas, pero tiene mucho que ver el sistema energético que se utiliza en cada deporte. Por supuesto. O sea, hay deportes que utilizan más glucosa, hay deportes que son más de fuerza, más de potencia, más de velocidad, más de resistencia. Entonces, a partir de ahí, tienes que reunir los criterios que cada deportista necesita. Y aún así, en cada especialidad, también hay que individualizar en las preferencias del atleta, en las creencias. Al final los deportistas son de cábalas. O sea, si desayunaron el día que les fue mejor X cosa, eso van a querer desayunar cada día antes del partido o antes de la competencia, aunque quizá en el trasfondo científico digas eso no tiene mucho sentido, pero pues al final la mente y la psicología del deporte nos dice, bueno, si eso no le hace mal, se lo damos, ¿no? Cuando viene algún paciente y te dice, es que a mí tal cosa me va de maravilla. Cuando lo analizas en contexto, dices, bueno, pues si se lo dejo tampoco perjudica la gran cosa. Claro. Y pues se lo dejamos y esto va a generar algo que en nutrición me encanta, que llamamos adherencia, es decir, que la persona lo repita una y otra vez porque le es agradable, porque le gusta, porque le hace feliz. Justo cuando un paciente me pregunta, ¿y qué ejercicio es mejor? Les empiezo a interrogar qué ejercicio te gusta hacer. Porque yo te puedo sugerir el que desde el punto de vista teórico es el mejor del mundo, pero si a ti no te gusta, no lo vas a repetir, lo vas a hacer una vez y lo vas a dejar. Claro. Entonces, tenemos que encontrar el balance. Hablamos ahorita que estamos hablando de la fuerza, que el ejercicio de la fuerza es ampliamente recomendable, pero hay gente que no le gusta. Entonces hay que aprender a vendérselo poco a poco. O sea, el que ha salido a correr toda la vida y aborrece las pesas, pues agarras y le dices, bueno, hazlos 20 minutitos una vez a la semana. Y cuando te des cuenta, ya lo tienes haciéndolo 3 veces. Y cuando te des cuenta, dices, oye, ya corro más rápido, ya me lesiono menos, ya me recupero más rápido. Y ya ahí le empiezas a dar ese feedback de, sí, por esto. O sea, lo que llamamos un proceso de reeducación, tanto en actividad física como en el ejercicio, ¿no? O sea, no todos traemos el mismo trasfondo deportivo. O sea, para mí fue muy fácil porque fui atleta toda mi niñez y juventud. Pero hay gente que nunca ha hecho ejercicio en su vida, o hay gente que a los 40, a los 60. Hoy en día tengo un paciente de 80 años, que es una historia así como que linda, porque él llega conmigo, es el papá de un buen amigo, y no podía subir las escaleras de mi oficina, porque años anteriores había sufrido un accidente en el que lo habían atropellado y tenía múltiples fracturas en la pierna, ¿no? Y recuerdo que bajé, y en recepción le di la consulta, porque además coincidió que fue en diciembre, que casi no habían pacientes, y entonces pude darle la consulta sin que nadie estuviera de testigo, ¿no? Abajo. Y una de las prescripciones fue poco a poco comenzarlo a meter a fortalecimiento, que hay cuando ya es muy, muy delicado el tema y va más allá de mi campo, pues ya hacemos mano de un rehabilitador físico, ¿no? Y hoy en día me hace muy feliz que llevamos un par de años trabajando más o menos, sube sus escaleras feliz de la vida, y es la persona más feliz del mundo porque puede manejar su bicicleta. Entonces, estamos hablando de que quizás algo que no va a ganar la Tour de France, claro, pero es un señor que a sus 80 años es muy feliz yéndose por las mañanas manejando su bicicleta por la calle, ¿no? Y de eso se trata, de eso es cuando hablamos de calidad de vida. Sí, yo creo que yo creo que el tema del tiempo y la calidad de vida es algo invaluable hoy día, ¿no? Y esto que tú comentabas, fíjate que por ahí hay una serie de Netflix que se llama Vivir más de 100 años. Ah, sí, cómo no. Buenísima. Uh-huh. Que de alguna manera habla de cómo están las culturas o cómo están las cuestiones de las culturas que más gente más longeva tiene, uh-huh, y de alguna manera
hay un periodista que hace pues la investigación de cuáles son las cosas que hacen, cuál es la fórmula, y pues va notificando que muchas cuestiones evidentemente son nutricionales, evidentemente de lo que uno debe de comer y lo que no debe de comer. Y la otra cuestión es que la mayor parte de la gente que tiene cierta edad o gente mayor aún siguen haciendo algún tipo de actividad. No es jardinería, si no es una cuestión de que porque vive en una montaña y todos los días tienen que subir esa montaña. Entonces la gente de alguna manera está muy interrelacionada con hacer alguna actividad física casi todos los días. Y son personas que eventualmente se están agachando, eventualmente están interaccionando con otro grupo de personas o de alguna manera con sus familiares, pero son personas que están 100% lúcidas, funcionales. Sí. Y la persona se sigue moviendo como si nada. Y en otros lugares donde la persona a veces no, por ejemplo aquí en la parte occidental, en América, mucha gente a veces está acostumbrada a decir, bueno, yo hago un poco de ejercicio, camino, medio como, y son gente que a veces se va deteriorando muy rápidamente. A veces dice, bueno, ¿cuántos años tiene? Y a veces dice, pues tengo 68. 68 a veces parece de 80. Y hay muchas personas que hemos visto en las redes sociales que a veces dicen, no, pues está haciendo ejercicio, está levantando pesas, y son personas que a veces tienen, no sé, como Arnold, ¿no? Que tiene 70, y creo que es una... Bueno, y además tiene 2 operaciones de corazón. No, y creo que son personas... Bueno, ahorita hablando del tema de Arnold, es un tema bastante increíble, como una persona, aún a sus 72 años o algo así, lo sigues viendo que anda haciendo... Sí, claro, se ha mantenido activo, y eso es importante. También hay que entender algo, que eso no lo podemos controlar, que es el factor genético. ¿Okay? O sea, amén de que te cuides y entrenes y comas bien, a veces pues el factor genético no favorece, pero también tenemos que echar para adelante, ¿no? O sea, hay veces que en consulta te habrá pasado a ti también que la persona la ves y dices, es que esta persona no tiene por qué haber sufrido de esto. Pero cuando empiezas a ver micro y macroambiente, te vas dando cuenta que hay una carga genética importante. Pero aquí tenemos 2 opciones que yo siempre le digo, nos victimizamos y nos sentamos acá a estar tristes, o buscamos el plan de acción para llevarlo a mejor término, ¿no? Y déjame decirte otra cosa súper importante. Cuando una persona empieza, nunca he hecho ejercicio, cuando una persona empieza a hacer ejercicio y empieza a hacer esta metodología mixta de hacer cuestiones ahora sí que aeróbicas, como el correr, el caminar, todo este tema de que incrementemos el latido cardíaco y cuestiones de fuerza para intentar mantener cierta masa muscular, muchas de estas cuestiones en nuestra perspectiva y la perspectiva de otros nos va dando como una apariencia de disciplina, ¿no? Yo creo claro. que el tema de la disciplina es el arma de cómo se va a comportar el resto de tu vida. Y además también entender que no solo es la disciplina, pero también hay un factor fisiológico. Haces ejercicio, produces neurotransmisores que te dan felicidad, y al final del día nos da una adicción. O sea, cuando dicen, es que hoy no hiciste ejercicio, estás de mal humor. O sea, no es algo figurado. Realmente no tuvo su dosis de dopamina que lo hace feliz. Entonces esa persona hace 20 minutos de cualquier cosa y otra vez está contenta, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho igual muchas personas que viven a veces estresadas y tienen otra hormona que se llama el cortisol, que es una hormona que es buena para la supervivencia, pero es muy mala para tenerla continuamente, que son personas tan estresadas por X o Y, pues de alguna manera también el ejercicio bloquea un poquito el tema de estar... Lo mitiga, porque acuérdate que además son feedbacks, ¿no? O sea, una sube y la otra baja, y entonces los vamos regulando. Y como siempre comentamos, ¿no? En cuestión hormonal, es como la música perfecta. Entonces, no es que quites ninguna nota, sino que suenen donde deben sonar. En el momento que una destaque o una suene de menos, ahí tenemos un problema. Claro. Oye, y bueno, para todo esto, mucha gente pues desconoce, ¿verdad? Que pues uno tiene que tener un plan alimentario correcto para hacer tener la fuerza necesaria para esto y para otras actividades mentales. Pero definitivamente viene metido, y ahora sí que a fuerza, el rendimiento y la suplementación. Yo creo que el tema de la suplementación son cientos de libros y cientos de información que la gente a veces no sabe ni cómo empezar, no sabe qué necesita. Evidentemente tu ayuda o tu consejo es muy buena, pero al final de cuentas un mensaje pues muy como digerido podría ser de la suplementación para una persona común. Podría ser ¿qué? Bueno, aquí es un tema, como dije hace un ratito, todo el mundo queremos tomar un polvo, una pastilla y demás, ¿no? Pero tenemos que analizar, lo primero es que su alimentación esté en orden.
¿ok? Y que haya actividad física. De nada nos va a servir mandarles cierto tipo de suplementos si esa persona no está comiendo bien ni se está ejercitando. O sea, yo soy muy, muy claro con eso con mis pacientes. Tu pilar es tu comida, la actividad física y el descanso. Esos tres tienen que estar en orden. No siempre, porque por ejemplo alguien que hace guardias, pues ni modo que lo hagamos renunciar de su trabajo, ¿no? Pero bueno, tratar de buscar un equilibrio en cuanto a eso. Luego, tenemos que entender que en suplementación hay un organismo que se llama la AICE, que es la institución australiana de ciencias aplicadas al deporte, que son así como muy top a nivel mundial, y ellos clasifican los suplementos en 4 rubros, en A, B, C y D. Okay. Los suplementos tipo A son los suplementos que tienen todo el respaldo científico de que funcionan, de que no dañan a la salud y que aumentan el rendimiento. Ahí tendríamos al monohidrato de creatina, al complejo B, tendríamos a suplementos proteicos, suplementos de carbohidratos, algunos antioxidantes, ¿ok? Luego tenemos, por ejemplo, en el rubro B, tenemos a los que están en estudio, pero van encaminados a irse a la A, ¿no? Y ya luego tenemos el C y el D, donde son o no sirven para nada o pueden dañar la salud, ¿no? Entonces, lo primero que le recomendaría a la gente, porque existe el formato en español, es eso, que se acerquen a la página web. Todo el mundo tiene un celular hoy en día, y que entren a la AICE y vean la lista de los productos que están en el rubro A, que sería, por ejemplo, la proteína en polvo. La podrías estar consumiendo siempre y cuando tu ingesta proteica no llegue a donde debe llegar. ¿Y cómo sé cuál es mi ingesta proteica? Ahí sí no hay de dónde. Acércate a un facultado para que te oriente, te brinde una asesoría. Muchas veces, y este es un tema muy interesante en consulta, el tema no es de consumo de proteínas. Muchas veces el tema es que las personas están consumiendo menos carbohidratos de los que necesitan, porque existe una carbofobia de que los carbohidratos son los malos de la película. Entonces, si consumo carbohidratos engordo, y obviamente si tu encuadre calórico es el adecuado y haces actividad física, tu cuerpo necesita carbohidratos. Tus músculos, tu corazón, tu hígado necesitan carbohidratos. Sí. Entonces, al final del día es encontrar un equilibrio en eso. En consulta, y eso te lo digo, el 30% de pacientes nuevos se van con ese consejo, es aumenta tus carbohidratos. O sea, cuando te dan el reporte de 24 a 48 horas de lo que comen, te hablan de proteínas por todos lados, pero ¿y a qué hora comes carbohidratos? No, es que el arroz engorda, es que la tortilla me engorda. Bueno, si te comes 1 kilo de arroz en cada sentada, pues seguramente vas a subir de peso. Pero volvemos al contexto. Si entrenas 8 horas al día para el Ironman, o sea, a lo mejor es insuficiente. Claro. O sea, por eso ahora sí que en la dosis está o la solución o el veneno, ¿no? Y o sea, como diría Hipócrates, ¿no? Que el alimento sea vuestra medicina. Sí, ya sé. Oye, y bueno, ya platicas algo de la suplementación que nos va a dar pues la energía necesaria para hacer el ejercicio. Hay suplementación que nos va a ayudar a crecer el músculo. Y hay suplementación pues a veces que nos ayuda pues en el rendimiento de poder hacer un poquito más, y creo que esto ya entra un poquito en el plano ya deportivo, y es el tema de las ayuditas. O sea, yo digo las ayuditas, que es la línea entre tomar esto y no tomarlo para verte así o asá, o poder dar el extra en esa competencia, y lo que está permitido y lo que no está permitido. Claro, y eso es importante. Por ejemplo, cuando hablamos de suplementos clase A, que olvidé mencionar uno, pero entra perfecto, tú dijiste la cafeína. La cafeína es un suplemento clase A, es decir, está totalmente comprobado que su función aumenta el despliegue de fuerza, reduce la sensación de fatiga, nos hace ser más rápidos, y obviamente su consumo de manera excesiva, pues va, en lugar de tener un efecto ergogénico, es decir, aumentar nuestro rendimiento, va a tener un efecto ergolítico, es decir, nos va a perjudicar en el rendimiento. Usualmente se recomienda de 3 a 6 hasta 9 miligramos por kilogramo de peso. En promedio son 200 miligramos para una persona de 70 kilos. Que las compañías de suplementos, por lo general, de eso venden las cápsulas, de 200 miligramos, ¿no? Ahora bien, aquí entramos en otro tema. Habría que diferenciar qué tipo de deportista eres. Si eres un deportista de performance es el que compite por un rendimiento, como el futbolista, el corredor. Esos son deportistas de performance. O la tenemos deportistas de puntuación estética, que sería como el fisiculturista, ¿no? Por ejemplo, el fisiculturista lo utiliza
usualmente para entrenar más fuerte, tener sesiones más intensas y demás. Y sí, pero en el deportista de performance tenemos que utilizarlo de manera más inteligente. Porque si todos los días, cada vez que vas a entrenar, utilizas cafeína para aumentar tu rendimiento, el día del partido no te va a servir absolutamente para nada. Porque ya estás acostumbrado a ese estímulo. Dosis, sí. Y esa dosis, exactamente. Y como dije, si ya aumentamos la dosis, ya no tenemos efecto ergogénico, tenemos efecto ergolítico, puede perjudicar. Entonces, como el consejo que les suelo dar a mis pacientes, maratonistas, triatletas, futbolistas, todos los que son de performances, eso lo guardamos para el día que nos importa. Por ejemplo, un futbolista, y eso no solo es conmigo, sino a nivel ya top, así jugadores europeos y demás, ellos utilizan cafeína previo a los partidos, no previo a los entrenamientos. ¿Ok? Por unas 40 minutos, 60 minutos antes, porque eso va a garantizar el retraso de la fatiga. Pero como cápsula o como... Lo suelen tomar como cápsula, lo suelen tomar como gel, porque además tiene que ser cafeína anhídrida, que es la que se utiliza en forma de suplemento. Y está permitido. Y es totalmente legal y está totalmente permitido. Claro, existen contraindicaciones con personas que tengan algún cuadro de hipertensión, por ejemplo, ¿no? Pero ahora, en el gimnasio, si estamos hablando, estamos hablando de deportes de performance. Ahora hablamos de lo que pasa en la vida real, en el gimnasio, y obviamente esto es para personas mayores de 18 años, pues sí, utilizan estimulantes como la cafeína previo al entrenamiento para tener un mayor rendimiento. Aquí el tema, y es algo que siempre combato en consulta, es decirles, utilízalo 2 veces a la semana, máximo 3, porque si no te vas a habituar a... Y lo que va a pasar es que el día que por alguna razón no lo puedas consumir, te vas a sentir muy mal. Tienes un síndrome de abstinencia. Tú estás aletargado, no entrenas, te duele la cabeza. Y a lo mejor te pasa a ti, porque yo siempre lo comento, me pasa a mí. Yo si dan las 11 de la mañana y no he tenido mi café mañanero, estoy irritable, me duele la cabeza. O sea, y de una manera muy chusca, si tú lo quieres, soy adicto a la cafeína. Correcto. ¿Okay? O sea, mi cuerpo lo que está reportando es que quien necesita ese estímulo, necesita esa carga, de cafeína para producir nuevamente adrenalina y noradrenalina al ritmo que lo tengo acostumbrado, ¿no? Muy bien, y de alguna manera nada más reforzar el tema de que cuando uno hace el ejercicio a veces de fuerza, para tener un mayor rendimiento, pues uno debe tomar ciertos aportes proteicos, que a veces ahorita ya vienen muchos tipos de... Claro. de polvos y de licuados, que es cuando pues, se recupera el músculo. Sí, claro. En un mix, bueno, post-entrenamiento se recomienda un mix de carbohidratos y proteínas, y muy bajo en fibra y nulo en grasa para que se asimile de manera rápida. Pero también es importante entender, como dije hace un rato, tú puedes tener tu ingesta proteica cuadrada, pero si tienes tu ingesta proteica cuadrada, pero no estás consumiendo los carbohidratos de manera adecuada, pues básicamente diría un maestro de fisiología que tenía, que se llama Francis Holloway, estás produciendo glucosa de una manera fisiológicamente muy sucia. O sea, al final de cuentas, tu cuerpo va a necesitar glucosa, pero no le estás dando carbohidratos suficientes. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a desdoblar en el pool de aminoácidos y se va a ir por algo que no se tienen que aprender los escuchas, que se llama gluconeogénesis, y vamos a comenzar a producir glucosa a partir de eso. Es decir, vamos a producir glucosa muy cara. En cambio, si tengo un aporte adecuado de carbohidratos, si tengo un aporte adecuado de proteínas, las proteínas van a cumplir esas funciones plásticas que queremos y los carbohidratos van a cubrir las funciones energéticas, que es para lo que habitualmente fueron diseñados, ¿no? Al menos en el ambiente, ¿no? Igual decían ellos, ¿no? Si los carbohidratos fueran malos, la evolución no nos hubiera proveído de amilasas para asimilarlos desde la lengua. Claro, ¿no? Y al final de cuentas, a veces de los carbohidratos se confunden porque hay carbohidratos que son como de un alimento y a veces son carbohidratos que vienen por azúcares refinados que son malos. Y es lo que la mayor parte de la gente desayuna. Claro. Las galletas, el pingüino, Y en la mayoría de nosotros están recomendados los carbohidratos pues de origen complejo, ¿no? Los que vienen en los cereales, como sería en el arroz, la pasta, papa, camote. Bueno, vivimos en la cultura del maíz, el maíz es buenísimo. Y cuando hablamos de carbohidratos refinados, ahí entraríamos a un tema más escabroso, porque a mí me encanta mi trabajo, porque mi trabajo es el gran depende. O sea, el himno del nutriólogo y también del psicólogo es depende de jarabe de palo, ¿no? Porque al final del día, los carbohidratos refinados no son recomendables para la población en general, pero para deportistas de alto rendimiento es imposible cubrir sus necesidades energéticas con carbohidratos complejos. O sea, un dato quizá curioso,
La mayoría de los deportistas de elite del Ironman, o sea, los que ganan el Ironman de Kona, los que compiten a triatlón olímpico en las Olimpiadas o en el circuito mundial de triatlón, tienen caries. La mayoría de los ciclistas de la Tour de France tienen caries. ¿Por qué? Porque su demanda energética es tan alta que tienen que consumir grandes cantidades de azúcar para llegar a sus requerimientos. Una práctica muy común en la Tour de France es el refresco de cola más famoso del mundo, y se lo toman porque precisamente tiene azúcar y tiene cafeína. Y tienen que rodar 300 kilómetros todos los días. Entonces, si tú agarras y les intentas dar eso en pasta, por ejemplo, o sea, a nivel gastrointestinal va a ser incomodísimo. Claro. ¿Okay? Los geles que consume un triatleta, pues básicamente es azúcar. Pero si estás hablando que la recomendación es 2 geles por cada 2 horas de ejercicio, y tienen competencias de 8 o 12 horas, imagínate cuánto duran los entrenamientos. Entonces, la mayoría de esos atletas tienen caries. El deporte de alto rendimiento, aunque no nos guste escucharlo, el deporte de alto rendimiento no es saludable. Ya llevas a tu cuerpo a otros extremos. Pero es lo que es. O sea, no podemos como que tapar el sol con un dedo y hacernos a la vista gorda de que no existe. Y también esta parte es importante. Una cosa es deporte de alto rendimiento y otra cosa es deporte recreativo. Yo creo que ahí se está empezando a confundir, porque hay personas que dicen, sí, no, pues yo voy a practicar el Ironman, pero yo no sé si tu cuerpo está preparado para eso. No, pero además entender que cuando hablamos de rendimiento, y esto es políticamente incorrecto, pero es lo que es. Tú cuando compites en alto rendimiento, como sea, lo único que importa es ganar. Si rompiste algo en el camino, ya lo vemos cómo lo componemos, ¿no? Y yo eso se lo hago saber a los deportistas de alto rendimiento con los que trabajo. ¿Qué quieres? ¿Cuidar tu salud o ganar? No necesariamente es lo mismo. Claro. A veces va junto, pero no necesariamente es lo mismo. O sea, hacer a alguien que se someta a cargas de entrenamiento de 3 horas al día, eso no puede ser saludable para nadie, ¿no? Por supuesto que no. Y rodar 7 horas por un mes como los de la Tour de France todos los días, tampoco puede ser algo saludable. Entonces, al final del día, ahí haces prácticas poco ortodoxas, pero es lo que se necesita para ganar. No, que está tremendo. Y se ha sabido de muchos casos en los cuales a veces las personas, por cuestiones de novedad o por cuestiones de localización, tienen acceso a esos tipos de Ironman. Y creo que hay otra versión de Ironman, no sé cómo se llama, que a veces son esas personas que de repente van al desierto del Sahara. Los ultras. Los ultras, y se ponen no sé qué cosa y están caminando en un ambiente pues realmente desgastante, pero lo hacen como una meta personal para impulsar o pues generar un ejemplo o en contra de, no sé, de la depresión, en contra de algo. Y yo creo que también eso tiene que estar un poquito reforzado a un análisis de ver si la persona está en condiciones físicas de poder practicar ese tipo de rendimiento. Tenemos que tener una cultura deportiva en ese sentido, de que la persona que se va a meter a ese tipo de cosas tiene que haber pasado por una serie de pruebas médicas para ver si es apto y no pase una desgracia, ¿no? Y al final, a todos nos gusta vivir como que una fantasía, ¿no? Claro. Decía... Igual, otro maestro que tuve, decía, los niños siempre van a usar disfraces. Cuando éramos niños, nos poníamos la capa de Superman para creer que podíamos volar, ¿no? Y cuando ya eres adulto y vas a hacer deporte, quieres tomar y vestirte como lo que toma y viste el atleta que te gusta, porque así te sientes parte de. Sí. Entonces, si Cristiano toma X suplemento, tú lo quieres tomar. No necesariamente vas a ser como él. Claro. O es poco probable que seas como él. Pero sí pasa. Pero nos gusta vivir esa fantasía, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener un poquito de criterio, tanto los que somos profesionales de la salud como el público en general, de qué tan inocua o qué tan riesgosa puede ser querer vivir esa fantasía, ¿no? O sea, hay quien tiene las posibilidades económicas de comprarse la bicicleta más cara de que no cuestan 2 pesos, cuestan más que un coche muchas veces, para hacer un Ironman, pero eso no te va a garantizar que lo vas a ganar. Claro. Y si no estás en un nivel de salud para poderlo hacer, pues vas a terminar lastimado. A mí alguna vez me tocó ver un pacientito que no estaba apto para hacer un Ironman, pero que dijo, yo ya lo pagué y lo voy a ir a hacer. Que terminando el Ironman por fractura en columna se fue al quirófano. Entonces ya sabía que venía mal, pero dijo, pues yo lo voy a hacer porque ya lo pagué. Oye, ¿estás consciente del riesgo? Sí.
Entonces, por eso muchas veces tenemos que medir también lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, y de alguna manera la gente, pues ahora sí que común, o la gente que pues estamos habituados a una vida de trabajo, a una vida de pues la familia, y tenemos que pues de alguna manera segmentar que en algún momento en el transcurso del día, que pues, siempre lo ideal será la mañana, ¿verdad? Pero pues a veces no, por cuestiones laborales, es siempre meter esa metodología de intentar meter ese ingrediente que es el ejercicio. Claro. O sea, y el ejercicio, yo creo que el fin de esta plática es intentar dar ese mensaje de meter el ejercicio aeróbico y meter un poquito el ejercicio de fuerza. Que no le tengamos tanto miedo de, sí, tráeme mis mancuernas de... No, simplemente es hacer algo y pues tener la nutrición adecuada para que de alguna manera el cuerpo se vaya acostumbrando y de alguna manera nosotros podemos tener los beneficios a largo plazo en el tema de la salud. Y entender que la mayoría, incluso cuando haces ejercicio, entender que la gran mayoría de los que hacemos ejercicio recreativo somos deportistas sedentarios. ¿A qué me refiero con eso? Somos personas que hacemos 1 hora, hora y media de actividad física, pero el resto del día por el trabajo y demás estamos sentados. Entonces, al final del día sí tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que hacer esa actividad física para, pues imagínate estar sentado todo el día. Bueno, tú que te dedicas a la imagenología, sí. ¿Cuántas veces no ves problemas de espalda y demás? Y cuando empiezas a hacer la anamnesis te das cuenta que la persona tiene un trabajo en el que realmente no se mueve. Y el trabajo no está ayudando nada en su padecimiento. Y ahorita ya todos los smartwatch y todo el tema es... Párate. Llevas pocos pasos, actívate. Sí. Bueno, Ismael Galancho, que es un español que ahorita está muy de moda en el área de la nutrición y se hizo famoso por ser el nutriólogo de Lionel Messi y su esposa, habla mucho de algo que Berardi había hablado hace década y media más o menos, que llama el ejercicio intermitente, ¿no? Que como que él dice que cada hora, y varios lo documentan, que cada hora que estés sentado en el trabajo, que te levantes y hagas 10 lagartijas o algo nada más para activarte. A veces no es viable, imagínate, el juez en audiencia que pare esa audiencia para hacer 10 lagartijas, lo van a ver raro, ¿no? Claro. Pero sí como que tratar que dentro de lo posible mantenerte activo. Yo creo que esta es una gran verdad y es parte de un estilo de vida donde no solamente nos va a dar mejorar físicamente nuestro bienestar, de cómo sentirnos activos o con esa energía que a veces buscamos y vemos en los niños que están corriendo, entonces digo, me encantaría tener esa energía. Pues yo creo que la célula al envejecer pues necesita ese tipo de estímulo, pues no solamente físico sino mental, porque al final de cuentas es una retroalimentación entre cuando hago ejercicio, entre que estoy disciplinado, entre que estoy enfocado, en que controlo mis tiempos y no estoy disperso. Todo eso al final del día hace que la vida mía o la tuya o la persona que se proponga hacer ejercicio va a modificar algo y en algún punto va a influir en ese niño que está viendo lo que estás haciendo o en esa persona que está un poco apachurrada y dice, y bueno, ¿yo por qué no puedo hacerlo? Y eso al final de cuentas hace que la mente vaya dando vueltas y te sientas mejor. No, y eso que dijiste es importantísimo. O sea, yo en consulta de repente llega la mamá o el papá y está con el chico, están con su hijo de 7, 10 años y le dicen, no, cuando tú crees que vas a venir. Y yo siempre me río y le digo, no, si yo hago bien mi trabajo contigo, tu hijo no va a tener que venir conmigo porque tú le vas a dar las herramientas para que él no tenga que venir conmigo, a menos de que tenga una meta deportiva. Pero por control de peso, si yo hago bien mi trabajo contigo, él no va a visitarme jamás. Sí, por supuesto. De hecho, dentro de uno de los temas que luego ya tocaremos aquí en estos podcasts, es sobre el tema de la salud mental y el tema de que al final de cuentas, el estar activado físicamente hace que tu manera de pensar también sea positiva. Y claro. Bueno, y en el tema de los niños, que ahorita estamos entrando un poco en eso, definitivamente que cuando intentamos nosotros educar, pues las palabras, la verdad es que del 100% probablemente entre un 10% en un niño, pero el niño algo que no va a poder evitar es ver Exacto. lo que tú haces. Entonces, la mejor manera de educar es que tú te eduques y que tú des el ejemplo directo o indirectamente, que el niño en automático, no en un 100%, pero en un gran porcentaje, va a ser un espejo de ti. Bueno, y al final, yo que tengo la fortuna de conocerte de hace años, creo que tú y yo hicimos lo mismo en pandemia, cuando nuestros hijos entraron a clases en línea, que fue bien difícil. Sí. Creo que los dos, para mostrarle a nuestros hijos que se podía, los dos entramos a estudiar también.
O sea, entonces era así de que, oye, sí te entiendo, claro. es difícil, pero papá igual está estudiando. Claro. Y velo, vamos a hacerlo juntos. Como tú dices, al final del día, ellos van a ser nuestro reflejo. Y creo que esta generación, la generación de nosotros, o la generación un poquito arriba de 50 y tantos, viene ya con un chip ya más de actividad física que le está reportando a nuestros hijos. Entonces, yo creo que eso va a ayudar bastante. Yo no recuerdo a mi abuelo diciendo que iba al gimnasio. Sí, por supuesto, ¿no? Es otra generación. Y seguramente nosotros seremos los abuelos que sí van al gimnasio. Claro. Esperemos llegar a no, y que nos tener la más fortuna de llegar al final del a día. esas alturas de la vida, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que este tema es súper interesante. Espero que podamos más adelante profundizar en cuestiones ya un poquito más nutricionales, ya ahora sí, que ese es algo que es uno de tus fuertes. Y yo quiero dar un mensaje a la gente finalmente que se propongan cuando menos de a poquito, ¿no? O sea, hacer algo de ejercicio, meter algo de ejercicio de fuerza, intentar saber que esto va a mejorar de alguna manera su salud y la salud de los demás que lo rodean, ¿no? No sé si tú tengas algún mensaje final para todo este gran tema del músculo, pero bueno, al final de cuentas es terriblemente importante. No, yo concuerdo. O sea, primero que nada, agradecer por la invitación y segundo es, muévanse, simplemente muévanse. No saben por dónde empezar, cualquier cosa arriba de 0 es ganancia y poco a poco se van a empezar a rolar. Y pues yo como siempre les mando un gran abrazo y espero escucharlos y verlos pronto. Sí, sí. Mensaje final. Intenten mejorar el estado físico para que la mente también se mantenga saludable. Espero verlos muy pronto. Se despide de ti el doctor Eric Ojeda, aquí con el doctor Marco Villegas. Gustazo. Nos vemos.